Continuando con la solución de los ejercicios, ahora tenemos aquí el planteamiento de estos, en este caso el ejercicio integrador número 5, pero ya vamos a realizarlo con las funciones de Excel. Pues aquí lo que tenemos es un resumen como de los datos del ejercicio, con la tasa efectiva anual del 15%, la tasa correspondiente mensual, aplicando la fórmula tengo necesito, del 1,17% efectiva mensual, el valor de la financiación y el valor de las cuotas, que es lo que vamos a encontrar. Aquí traje pues también como el diagrama de flujo de caja para que se entienda pues también básicamente cómo se está moviendo ese dinero en el tiempo, y la ecuación pues también cómo se veía de manera teórica y cómo la vamos a aplicar ahora con las funciones de Excel. Entonces, como dijimos, para descontar dineros vamos a utilizar la función BA, o valor presente o valor actual, y para capitalizar vamos a utilizar la función BF, o valor futuro. Entonces, bien, borremos esto y volvamos a hacer rápidamente. Por ejemplo, con la función BA vamos a calcular entonces lo que vienen siendo estos valores, los valores actuales, pero obviamente los vamos a traer, pues vamos a descontar, exacto, o vamos a traer esos valores que están en el futuro, los vamos a traer al valor presente, o sea, en t igual a 0. Para hacerlo entonces utilizamos la función BA, la tasa asociada, que en este caso es del 1,17% efectiva mensual, la periodicidad, que en este caso pues por ejemplo para calcular este valorcito que tenemos acá será de 5 meses, o un periodo pues de 5, y la función pago, que es anualidad, esa todavía no la estamos trabajando. En el caso del valor futuro, pues como vemos aquí, tiene una magnitud de 1, pero como es una salida de dinero, entonces simplemente colocamos menos 1, y aquí tenemos nuestro valor. No fijé la talla, vamos a fijarla aquí rápidamente, vamos a fijarla, y vamos a arrastrarla rápidamente, y tenemos entonces aquí el valor correspondiente. Ok, no nos dio. Al valor que multiplica la x. Con este valor, que vemos que es el que multiplica la x, y vemos también en cada uno de los periodos cuánto sería como el factor por el que se está sumando, es decir, al descontar estos primeros 5 meses tenemos entonces como básicamente pues esta parte acá, este sería el valor correspondiente, este coincidiría entonces pues con esta parte, y asimismo pues cada uno de estos. Entonces este valor total sería como lo que estaría multiplicando aquí a la x, y para encontrar el valor de la cuota es tan sencillo simplemente como de coger la financiación de la deuda que tenemos aquí dividido por el valor total pues que nos dio la sumatoria de todos estos factores de descuento que encontramos, dándonos un resultado de 386,26 millones, como lo habíamos visto en el primer video. Eso para el punto A. Entonces ya encontramos cuál es el valor de cada una de las cuotas. Para el punto B, ya habíamos visto pues que era simplemente la estructura de capital de cómo se había financiado mis activos mediante deuda y mediante patrimonio. Ciertamente eso pues hacerlo aquí no creo que sea pues como muy importante, porque vimos pues cómo se hacía de manera teórica y no era tan simple como dividir dos valores, entonces no lo traje pues acá. En el punto C sí, ciertamente entonces tenemos una situación similar como veíamos en el punto A, en donde vamos a descontar unos valores que están en el futuro, y vamos a utilizar entonces nuevamente la función BA. Ya como lo habíamos mostrado, entonces simplemente vamos a utilizar la misma función asociada a una tasa de interés, que en este caso es efectiva trimestral, en un periodo particular, en este caso el periodo 9, así mismo pasar con el 10, el 11 y el 12, y con los valores futuros que vemos aquí correspondientes a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el 9 tenemos aquí que ese valor corresponde a una unidad, pues una magnitud de 1. En el segundo será una magnitud de 2, y así, que también lo señalamos pues acá, nos colocamos en este lado. Son salidas de dinero, entonces tienen el menos aquí, y básicamente pasará muy similar con el ejercicio anterior, que encontraremos entonces cuál será el factor por el que se va a multiplicar esta x, que para encontrar el valor de la x simplemente corresponderá a coger los 1500 de la financiación de la deuda y dividirlos por el factor que encontramos aquí. Entonces, aplicando eso,
tenemos que ese valor de la cuota, el valor de x corresponde entonces a este valor que tenemos acá, y multiplicado por 2 sería el correspondiente al segundo trimestre, multiplicado por 3 y por 4 correspondería precisamente al tercer y cuarto trimestre del último año. Ahora con los ejercicios integradores número 14, tenemos entonces este planteamiento en donde nos preguntaban el saldo hoy, que era correspondiente a este mes en t igual a 14. Como habíamos visto, para descontar dineros utilizamos la función BA, pero ahora vamos a capitalizarlos. Y esta sería como la ecuación que nos había quedado. Entonces, vamos a capitalizar esos dineros. Este que estaba aquí, por ejemplo, en 14 ciertamente, pues correspondería realmente a el valor de aquí de los 120 millones. Aquí tenemos el valor de la deuda que se capitalizó hasta este punto con una tasa de interés efectiva mensual asociada, y pues en este caso realmente lo estamos viendo, o sea, para efectos prácticos en Excel, para que cumpla pues con la ecuación que tenemos aquí, vemos que ese valor es positivo, entonces lo marcamos como si fuera una salida de dinero, pero realmente pues aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la financiación y pues no es una salida de dinero, sino que de hecho nos entró dinero. Asimismo, entonces con los demás que representarían ahora pues estos valores de aquí, que son las salidas de dinero, que son los pagos que yo voy a realizar, precisamente también en el Excel lo vamos entonces a marcar, esta vez no los vamos a marcar con el menos como si fuera una salida, sino que entonces nos va a dar de estos valores como si fueran negativos, porque así los necesitamos pues también como los tenemos planteados aquí en la ecuación. Pero Excel entonces lo está viendo como si yo los estuviera financiando, es decir, como si yo en lugar de tener salidas de dinero me estuvieran entrando esos dineros a mí, es decir, como si fuera un escenario de inversión. Pero ciertamente no es el caso, y por eso pues también nosotros estamos utilizando la herramienta en favor de lo que sabemos y también en lo que necesitamos calcular. Entonces en este caso por eso aquí no utilizamos el menos y nos queda pues en los términos que requerimos para poder seguir calculando estos valores, es decir, aquí calculamos este valor de acá correspondiente a la capitalización de estos 14 meses, y asimismo estamos encontrando pues los valores de cada uno de estos meses, encontrando pues finalmente que la suma de todos ellos y correspondiente de hecho al valor de mi X es de 115,17 millones, que es precisamente pues la solución que vimos en el ejercicio. En el punto C nos decían básicamente que ahora se iba a pagar aquí el 40% del saldo, es decir, solamente se daría el 40% de ese valor de acá, y ahora nos pueden encontrar entonces cuánto sería el último pago que debemos realizar 12 meses después, es decir, aquí. Similarmente, vamos a utilizar la misma función de Excel, que es el valor futuro, pues para poder capitalizar esos dineros, y vamos a utilizar nuevamente pues las funciones que habíamos visto en el punto A, en el inciso A, pero ahora tenemos este pago del 40% en t igual 14. Entonces pues este valor de acá será el que vamos a utilizar en esta parte correspondiente a los 12 meses de capitalización que hay entre este de acá y este de acá, que es el 40% de lo que se pagó, de lo que era el saldo en el mes como tal, en t igual a 14. Esa fue la única diferencia pues así significativa con el ejercicio anterior, que también lo habíamos visto pues aquí. Ciertamente aquí no se colocó, lo coloco rápidamente por punto 4. Ahí está, por punto 4. Y nos daría entonces esa relación, este resultado que fue el que manifestamos pues en el video anterior, correspondiente a 79,86 millones. Entonces así básicamente finalizaría nuestro planteamiento de los ejercicios en Excel, aplicando las funciones financieras valor futuro y valor actual,
para capitalizar y descontar dineros, y básicamente pues aquí nos demostramos también de dónde sacamos los resultados expuestos en la presentación o en el video anterior. Listo, esto sería entonces la conclusión correspondiente pues a la presentación de los videos para la segunda parte del parcial, del primer parcial de la asignatura, y me despido y muchas gracias.